Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. El día de hoy tenemos otro video flash con un proyecto sencillísimo y con el que vamos a combinar cuero con madera. Les daré también algunos tips por los que les recomiendo ver todo el video para que no se pierdan ninguno de ellos. Así que comencemos. Materiales. Para la elaboración de estos 8 llaveros necesitaremos una pieza de plywood de 17 por 8 centímetros aproximadamente. ¿Por qué no usamos MDF en este proyecto? Porque queremos que se noten las vetas de la madera en el llavero, ya que se ve más estético, mientras que el MDF tiene un color uniforme y en algunos casos oscuro, por lo que el grabado no se verá tan bonito. Un pedazo de cuero delgado de 15 por 7 centímetros del color de su preferencia. Pegamento para madera o cola de carpintero. Marcador o rotulador del color del cuero que vayan a usar. En mi caso usaré negro. 8 aros de llaveros. Se consiguen en las tiendas de insumo para bisutería. 8 remaches para cuero de los que son a presión. Perforadora para cuero. Lima de metal o papel de lijar, cúter y tijera. Todos estos materiales se los dejo en la cajita de información. Para este proyecto les dejaré la base en blanco en el archivo. Como ven, el llavero tendrá un tamaño de 4 por 4 centímetros que pueden modificar si lo quieren más grande. Este es el orificio por donde pasará la tira de cuero. Hagamos entonces un llavero con el logo de One Piece. Ponemos el nombre en el buscador de Google. Le damos a herramientas, en tamaño seleccionamos grande. Hacemos clic en el que nos guste y nuevamente clic derecho, guardar imagen como. Arrastramos la imagen al Lightroom. Clic derecho, trazar imagen. Reducimos hasta que nos quede dentro del llavero. Le cambiamos el color para que sea grabado, en mi caso es el verde. Para mayor seguridad seleccionamos toda la pieza y usamos la opción de alinear verticalmente. Seleccionamos todo y agrupamos. Y ya tenemos listo nuestro primer diseño. Repitan todo el proceso para hacer los llaveros con las imágenes que ustedes deseen. Recuerden que les dejo el link del archivo gratis con todos los diseños de este tutorial en la cajita de información. En mi caso tengo una Atom Stack A5 Pro de 5.5 watts, por lo que el tiempo de corte para esas 8 piezas en plywood será de 53 minutos a 1 hora 7 minutos. Esto va a variar dependiendo de los diseños que se vaya a grabar. Igualmente, dependiendo de los diseños que ustedes hayan escogido, la potencia de su láser y el tipo de material que estén usando, este tiempo puede variar. En cuanto al MDF, dependiendo de los componentes en su fabricación, puede acortar o expandir este tiempo. En la cajita de información les dejo el link para que vean las pruebas que hicimos con este material y quizás les ayude a optimizar su tiempo de corte. En mi caso, el plywood que estoy usando tiene demasiado pegamento en su elaboración, lo que hace que la cantidad de pasadas sea más del doble. Los parámetros de corte para mi láser en el caso del plywood son 500 de velocidad, 90% de potencia y 15 pasadas. Para las guías son 800 de velocidad, 90% de potencia y una sola pasada. Para los grabados, 3000 de velocidad, 70% de potencia y una sola pasada. Aquí las tenemos cortadas. Podemos limpiar el grabado y los bordes con alcohol común. Puede ser el mismo de las heridas o con vinagre. Si usan este último, no se preocupen ya que no deja olor en la madera. Todavía nos falta ver dos tipos de lámpara.
Luego seguiremos los proyectos con cuero, resina, goma eva, porcelana fría y sobre todo los proyectos especiales, por lo que si no quieren perderse de nada les recomiendo suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Es gratis y a mí me sirve un montón. Este material es de los peores que he usado y como ven las fibras se despegan cuando el láser no corta bien en algún lugar. Entonces cuando pasamos los dedos por el borde podemos notar que hay astillas que pueden herirnos o rasgar la ropa, por lo que tenemos que verificar y dejar estos bordes lo más liso posibles. Una opción sería, por supuesto, darle una pasada más con el láser, pero con este plywood en algunas zonas igual no cortaba bien, por lo que al despegar la pieza se pueden notar estas imperfecciones. La otra opción que nos queda en este caso es usar una lima en esas partes problemáticas. Se puede usar un mototool como este para lijar las piezas, pero con este material en particular no lo recomiendo, porque como dije, las fibras superficiales se desprenden y lo que lograremos es que se levanten y lo empeorará. Con la lima este proceso es más delicado. También pueden usar una lima de uñas si no tienen la de metal. Con un marcador negro o de su preferencia, emparejaremos los bordes para que esas partes que limamos se vean uniformes. Recuerden que debemos mantener la calidad de nuestras piezas para poder cobrar un precio justo. Como ven, a pesar de haber limpiado los bordes, este material sigue manchando, por lo que les doy otro tip. Usaremos pegamento con un pincel. Este pegamento al secar queda transparente, por lo que no se verá, protegerá la pieza y ya no manchará. Ya tenemos las piezas listas y como pueden ver ya no manchan. Vamos con el cuero. Pueden usar una tijera para cortarlo, aunque queda mucho mejor con un cúter que esté bien afilado. El cuero tiene dos lados, uno que es más liso al tacto y el otro que tiene textura. La parte lisa es el frente del cuero, la otra es la que quedará oculta. En algunos cueros es fácil identificar el derecho y el revés, en otras, como este más oscuro, dependeremos del tacto. Vamos a necesitar 8 tiras de 7 centímetros de largo por 1,5 centímetros de ancho. Necesitaremos aros para llavero del color de su preferencia. Si tienen una cadenita se la quitan, solo necesitaremos los aros. Estos aquí se llaman remaches y como pueden ver se ajustan a presión, por lo que no necesitaremos ninguna herramienta especial para colocarlas. Pueden conseguirlos en las talabarterías o en las mismas tiendas donde compraron el cuero. Vienen en varios tamaños y eso dependerá del grosor del cuero que usen. Aquí les muestro dos con diferentes alturas.
Van a necesitar esta herramienta para abrir los orificios para los remaches. Esto también lo usan para abrir huecos en los cinturones. Si no lo tienen, pueden usar un punzón de punta gruesa. Verificamos cuál sería el frente del cuero y lo colocamos dentro del orificio y colocamos el aro. Podemos marcar el lugar donde vamos a perforar. Otro tip es colocar un retazo de cuero en la parte posterior para que el orificio se corte bien. Perforamos todas las piezas juntas. Colocamos el remache y ejercemos presión. Repetimos el proceso. Ya tenemos los llaveros listos. Pueden pintar con un marcador el borde del cuero si lo prefieren, o dejarlo natural. Podríamos decir que los podemos vender así. Sin embargo, como estos van a estar expuestos a la manipulación del público, los vamos a empaquetar. Pueden conseguir estos cartones ya listos para usar, o pueden hacerlos ustedes mismos. Si desean el vector, me lo escriben en los comentarios que con gusto se los facilitaré. Recuerden siempre colocar los datos de su empresa. Si van a ferias, lo ideal es colocar la pieza en una bolsa de plástico para que el público pueda manipularlas con tranquilidad y que el producto quede intacto. Si les gustó el tutorial, no olviden darle like, comentar y compartir. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!